Vuelta, eh, empezamos nuestra clase. Es la clase que tenemos es la clase Soy Oración, basada en el libro del rabino Uri Sherki. Ok. em, y bueno, así que si alguien tiene una consulta, una pregunta acerca de las últimas clases que hicimos, ujú, ¿alguien tiene alguna pregunta? Taca, 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 taca. Mm, Video Cacán, puedo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a compartir nuestra pantalla para empezar la clase. ¿Ok? En la clase número 10 de Soy Oración, vamos a entender la arquitectura de la ética moral de lo divino en el diario vivir. Tratando de introducirnos en en las perspectivas de la sabiduría universal judía para la humanidad contemporánea. Es decir, que de alguna u otra forma voy a intentar ingresar estas dos partes, esta parte innata que es de por sí del judaísmo, ingresarlo, que es una filosofía tan antigua, tan milenaria, tratar de ingresarlo y ponerlo en práctica en el día a día, en el día de hoy. ¿Ok? Entonces, para esto, dentro de esta perspectiva, vamos a entender los diferentes puntos que vamos a ir tocando en el transcurso de la clase. El propósito no es escapar. Cuando yo digo poder traer ese mundo milenario a este mundo, uno puede decir, no, pues ¿cómo puedo meter 10 botellas de 1 litro en una botella de 1 litro? Y nosotros vamos a entender que esto viene a ser como un tipo de caos, como un tipo de tohu vavohu, que es lo que nosotros habíamos aprendido en las primeras clases. En nuestras primeras clases, el tohu vavohu, que es el inicio es el inicio de lo que es la creación. Todo hay una confusión, todo está mezclado, todo está partiendo desde un inicio sin inicio, dentro de un todo absoluto. En ese, perdón, Shabbat Shalom, te voy a cerrar el micrófono, perdón. Em, Dentro de ese Tohu Vavohu, la tradición judía enseña un camino universal para la humanidad. Ese camino universal que el judaísmo nos enseña es los Benei Noach, son los hijos de Noé. Es la meta espiritual suprema. No es meditar en aislamiento y escapar y desaparecer o abandonar lo material. El objetivo es la fusión, es tomar la luz espiritual más elevada y anclarla en la materia a través de la acción moral cotidiana. ¿A qué nos referimos? Dentro del mundo del judaísmo, lo que para otros pueblos puede llegar a ser santidad o sagrado, desconectarse de los placeres como materiales, como por ejemplo el matrimonio, de la unión de hombre con mujer para poder procrear, para poder elevarse, se desconectan de esta vivencia. En el judaísmo es parte del proceso para poder llegar a la santidad. Cuando nosotros logramos entender este pequeño y gran detalle, estamos entendiendo ya que el mundo fue creado para mí. Bishvili nivra haolam, está escrito en la Torá.
¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio mundo y en ese propio mundo, para poder evolucionarlo, vamos a necesitar estar conectados con el mundo que recibimos, que es la materia, el cuerpo. Si no, no nos lo hubieran entregado. Hay dos visiones diferentes desde la creación hasta el día de hoy, desde un punto de vista filósofo, ¿ok? Desde el punto de vista de la filosofía, que fue la filosofía antigua, la filosofía digamos, de Maimónides o la filosofía de Aristóteles, la filosofía de la dialéctica, los helenistas, etcétera, 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 que es más adelante, la filosofía moderna. Cuando nos fuimos desenvolviendo, tomando haciendo un pequeño y breve resumen de en práctica la posición filosófica de los gentiles que no creen en el Dios de Abraham, habían hablado que Dios era una fuerza estática y distante. Era sí un primer motor, pero él estaba estático, es decir, él estaba aquí, es como es y está completamente distante de lo que es mi ser interior. No le interesa, está completamente indiferente a las acciones humanas, entonces a él no le iba a importar si iban a haber grandes banquetes de glotonería como lo hacían los griegos, o trabajando el cuerpo en aberraciones, teniendo orgías, etcétera, etcétera, porque en realidad el hecho de que yo actúe bajo mis tendencias animales o tendencias viscerales no le debería haber afectado, porque si le iba a afectar, entonces ¿para qué me las iba a entregar? Él me las entregó porque prácticamente con estas puedo disfrutar y hacer lo que vagamente quiero o puedo. Y claro, exige una contemplación intelectual pura. Entonces ahí, claro, los griegos pasaban horas de horas de horas de horas de horas sentados en sus grandes diálogos, en su dialéctica, en donde llegaban a las conclusiones, en donde realmente existe esta fuerza omnipotente, pero que en realidad está desinteresada en las decisiones que vivamos o cómo vivamos, a él no le afecta. A diferencia, a diferencia del Dios el Dios de Abraham, que viene con el paso de los años y con la evolución, en donde entramos a un Dios que es un Dios dinámico y relacional. Es decir, que de acuerdo a la relación que yo mantengo con este Dios de la creación, mi relación y mi vivencia, mi existencia se convierten en dinámicas, es decir, que puedo pasar de autocompadecerme a, a traspasar, a ser un ente de creación y de aprendizaje. Es decir, las vivencias que tengo no son un caos o un castigo, sino son una herramienta de aprendizaje. No es por qué me pasa lo que me pasa, sino para qué me pasa lo que me pasa, que es la gran diferencia. Entonces, claro, este planteamiento tan básico y tan mínimo es lo que se les olvidó hacer. En realidad, los filósofos eran por qué, en lugar de preguntarse para qué. Entonces, hay un Dios de Abraham que es dinámico y es relacional. Cambia la dinámica de mi vida, cambia de acuerdo a la relación que mantengo con él. Desea una alianza activa con la comunidad, con la humanidad. Es decir, que Dios está sujeto y está esperando que nosotros como seres vivientes mantengamos una relación activa por medio de los preceptos. Los preceptos vienen a encajar y vienen a unir ese pacto en el cual por medio de ellos vamos conociendo la fuerza de cómo se interpreta Dios en este mundo. Y yo por eso siempre digo que el judaísmo no es una religión, sino es una forma de vida. ¿Ok?
una forma de vida. Y luego, claro, obviamente en ese proceso dinámico y relacional, en donde está esperando una alianza activa a este pacto, a esta alianza que tuvimos con él, con la humanidad, el momento que fue entregada la Torá en el monte Sinaí, él nos exige una acción moral y ética en el mundo físico. Es decir, que el poder de autoeducarme, el poder de manejar mis impulsos, el poder de controlar mis tendencias, es un requisito indudable en este proceso del crecimiento y de ser la oración de Hashem. De esta forma, el momento en el que nosotros empezamos, en el día a día, en una vivencia, nos convertimos ya en oración. El momento en el que estoy en un acto moral y ético en este mundo que me rodea, basado en las enseñanzas del Creador, entro en una relación dinámica y relacional en donde estoy activando la alianza con la humanidad y por ende haciendo de este mundo un mundo mejor. Kadosh, 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 ¿verdad? Es lo que nosotros leemos en las plegarias, santo, santo, santo. Y vamos a entender que santo es esa trascendencia infinita. ¿Quién decía Kadosh, Kadosh, Kadosh? Es decir, los ángeles, los arcángeles, quienes hablaban la palabra hebrea Kadosh. Santo significa fundamentalmente separado o elevado. En su etimología se esconde la frase Yehod. Yehod Esh, fuego ardiente. Al igual que el fuego, lo sagrado en su estado puro es majestuoso, intocable y trasciende por completo la comprensión humana. Es la realidad del cielo. Entonces, cuando nosotros en el rezo hablamos y decimos Kadosh, 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 permítanme, quiero traer el libro de Brit Olam, que por cierto estamos trabajando ya en la traducción al español. Acá lo voy a leer del hebreo. Entonces, habíamos hablado del Shema Israel, Be'afta, Ata Kadosh, Shmecha Kadosh, Ve'kedoshim Bechol Yom, Aleluya, Selah. ¿Ok? Ata Kadosh, tú eres el sagrado. Tu nombre es sagrado y todos son sagrados cada día. Aleluya, Selah. Ishtabah Shimcha Ha'el HaKadosh. Sagrado sea tu nombre, el Dios sagrado. Y claro, esto también está como parte de sus rezos. Entonces nosotros llegamos a un entendimiento en donde la palabra Kadosh, estamos hablando de una trascendencia infinita, donde no hay límites, es el que fue, el que es y el que será. Y de la misma forma, es ese fuego. O sea, aquí el rabino Uri Sherki nos hace una comparación de Kadosh con lo que es el fuego. El fuego puede llegar a iluminarme, puede llegar a darme abrigo en una fogata, en una noche fría. El fuego puede ayudarme a cocinar los alimentos en un camping para poder alimentar a mis hijos. Pero el fuego también me puede lastimar si yo no sé usarlo en forma adecuada. El fuego también puede acabar con mi existencia, perdón. Hay dos personas que quieren entrar, permítanme. Eh, Gente querida, para mí es un orgullo que logren entrar. Para quien puede tener más un poquito más de ayuda en respetar la hora para que yo así no me distraiga. Nuestras clases, las clases del arco de la seguridad o trabajando con mis tendencias, empiezan a las 6:30 y mi clase de Soy Oración empiezan a las 7:30. Hoy me resbalé un poquito en tiempo, empecé un poquito más tarde, pero por favor intentemos llegar a tiempo para que así yo no pierda el hilo de lo que voy pensando y porque luego me resulta un poquito difícil nuevamente despegar, calentar los motores. Bueno, volvamos a la frase.
a la plantilla. Entonces estamos hablando que Kadosh es la forma más sublime, más sagrada y más espléndida y más iluminatoria de la creación, de la representación del santo creador. Kadosh, 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 es separado, es elevado. Y al igual que el fuego sagrado, en su estado puro es majestuoso, intocable y trasciende por completo la comprensión humana. Es la realidad en el cielo. Es decir, nosotros no vamos a poder entender nuestro intelecto. Es limitado para poder entender la maravillosa esencia infinita del que es, el que fue y el que será, el que es, el que fue y el que será, el santo Kadosh Baruch. Beata Kadosh Ushmecha Kedoshim. Ok, אתה חוגן, השיבני, סלח לנו, מחל לנו רפאנו. No, esto no es. Makoleinu, modim אנחנו לך. שים שלום ברכה, אוקיי. ברוך, נכון? Baruch Hashem, bendito es el piedoso. Baruch la inminencia terrible. La palabra Baruch, bendito, proviene de la raíz que significa atraer hacia abajo o rodilla, berej, ¿ok? Aquí voy a parar un momento. Vamos a tratar de hacer ¿de dónde viene la palabra Baruch? ¿Y por qué se la asocia con la misma raíz en hebreo? Nosotros tenemos que entender para que logren tal vez entender un poquito más. Voy a hacer una nueva, claro, a mí me gusta enseñarles también un poquito de hebreo para que puedan entender los secretos maravillosos que hay dentro del idioma, porque el hebreo, sin entender, logran ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Gente, contesta. Gracias. Ok, vamos acá, que nos resulte más fácil. Baruch. Ok, vamos a hacerle inclusive con 60. Ok. Baruch significa bendito. Y Berech significa rodilla. Tomen en cuenta que prácticamente es esta la única letra que viene a cambiar entre Baruch y Berech. ¿Ok? Si yo me pongo a analizar qué es la letra Vav, la letra Vav es una letra que es también parte del nombre de Shem Hashem, ¿ok? Del nombre sagrado. Pero Baruch y Berech, entonces aquí viene y nos dice es una rodilla. ¿Y por qué? Analicemos lo que es la rodilla. Para que yo pueda caminar y para que mi movilización, mi motricidad se vea plenamente cómoda en su totalidad, necesito una rodilla que logre doblar para yo poder subir, actuar en movimientos de doblar la rodilla para poder emergerme hacia otro lado, poderme asentar, poderme agachar. Quien tiene problemas de rodilla, sepan, no es fácil, no es fácil. Es decir, la rodilla es un miembro de unión del cuerpo tan sagrado, tan íntimo, tan conectado a la movilización, al podernos caminar, y de ahí aparece la palabra Baruch. Es decir, es una unión entre mi parte baja de la canilla a lo que es el muslo. Entonces es una unión. Baruch viene a unir.
es la unión, no es un Dios lejano como el Kadosh, Kadosh, Kadosh que está arriba. Es un Dios de Baruch, es un Dios de unión, es un Dios que sincroniza y conjuga. No es un Dios lejano, sino es una manifestación palpable de su gloria aquí y en el ahora. Es la divinidad infundida en la naturaleza, en la historia humana y en la materia. Es la realidad en la tierra. Es decir, Baruch Hashem es el momento en el que yo estoy actuando. Yo estoy actuando porque tengo la bendición de Hashem, tengo el Berech de Hashem, tengo esa conexión, esa conjugación. Dios en ese momento se está presentando ante mí, no como Kadosh, Kadosh, Kadosh. Él se minimaliza, se hace tzimtzum. Estamos hablando de, vendría a ser la palabra en español, como cuando el Chapulín Colorado se tomaba la pastilla, la chiquitolina se llamaba, ¿verdad? Entonces, él se hacía más chiquito para poder ingresar dentro de un mundo más profundo. Entonces, se contrae, gracias a Abigail por completarme, por completarnos, se contrae Abigail, esa es la palabra, se contrae como la pastilla de la chiquitolina para poder ingresar en un mundo más eterno y más individual y universal al mismo tiempo, como es cada uno de nosotros. Esa es la realidad en la tierra. Entonces, pero aquí nace el dilema cósmico. ¿Y cuál es el dilema cósmico? Son los ángeles versus los humanos. ¿Ok? Aquí vamos a entrar un poquito en lo que son los serafines, los ofanines, que son los ángeles, nombres de ángeles. No voy a entrar mucho en ese tema porque la verdad es que son temas muy profundos. Poco y mal haría en este nivel, no necesitamos ingresar en profundidad. Estaba parte de lo que nos explicaba el rabino en el libro, decidí tomar y explicarles en su forma más sencilla, pero prácticamente son los querubines, los querubines que estaban en el santo, en el santo santuario, que son los ángeles de fuego. Los serafines son los ángeles de fuego. Miran hacia arriba, ven lo inalcanzable. Ellos vienen a ser Kadosh, Kadosh, Kadosh. Los afanines son los ángeles de las ruedas, son los que conectan. Miran hacia abajo, ven lo inminente. Baruch Kvodo Hashem. Y el ser humano somos los que residimos en la tierra, los que aspiramos hacia el cielo. Y nosotros venimos a conectarles a estos dos seres celestiales. Nosotros decimos los dos. Nosotros unimos el Kadosh y unimos el Baruch. Es decir, que en cierta forma tenemos una responsabilidad mucho más elevada que inclusive los ángeles mismos. ¿Ok? El juego divino. Cuando yo estoy creando un espacio, creo un espacio para la parte moral. Como lo vemos aquí en esta fotografía, voy a intentar hacerle ver un poquito más grande. Nosotros vemos aquí un ser. Ser no es ni hombre ni es mujer, es un ser. Entonces nos habían dicho hasta el día de hoy que el alma entró en nuestro cuerpo. Y es como que aquí voy a decir de alguna forma completamente lo opuesto. Es como decir que de alguna forma el cuerpo ingresó dentro de una alma que es completamente infinita. El alma no tiene límites. El alma es parte de una creación inmortal, eterna. Y el cuerpo es simplemente esa herramienta que va a poder permitir a esa alma seguir evolucionando. Entonces es como de repente una botella de champán explotando en este momento, si entendemos realmente lo que intento transmitirles, porque estamos aprendiendo que nosotros somos inclusive en cierta forma
una elevación suprema a los mismos ángeles y arcángeles. A pesar de que estamos en un mundo terrenal, pero nuestra alma logra decir Kadosh y logra plantear el Baruch. Entonces este cuerpo entra dentro de una alma infinita, en un mundo infinito, para crear una parte moral, para seguir creciendo. Si la presencia divina fuera absoluta y evidente, el libre albedrío no existiría. Seríamos autómatas, pero no. La presencia divina está presente, pero nos entrega una independencia en medio de este cosmos de creación, en donde nos convierte en seres autómatas. Es decir, que tenemos el libre albedrío. Venatati lachem livchor ben hatovu ben hará ben hachaim uben hamavet. Y les di para decidir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Es decir, que si nosotros observamos con una lupa en lo más profundo de nuestro ser, lo único que nos queda después de quitarnos todas las vestimentas que tengamos, lo único que nos queda es el poder de decidir, porque mañana podemos perder la salud, pasado mañana podemos perder el trabajo, podemos perder todo lo que tenemos en la vida, familias enteras que han sido destruidas ahora en el 7 de octubre, pero lo único que no podemos perder jamás es el poder de decidir. Les voy a contar un cuento que de repente recuerdo, que creo que va a poder centralizar un poco la idea donde quiero llegar. Estaban en una habitación de hospital dos enfermos. Uno estaba en una cama al lado de la ventana y el otro al lado de la puerta. Los dos estaban prácticamente desahuciados. El enfermo que estaba al lado de la puerta le preguntaba al enfermo que estaba al lado de la ventana: por favor, sé piedoso conmigo. Por favor, sé piedoso conmigo y dime qué miras a través de la ventana. Y el enfermo que estaba al lado de la ventana le decía: mira, yo veo un parque divino, con un césped maravilloso. Hay mujeres paseando con sus niños, hay maripositas, hay colibríes, etcétera, etcétera, etcétera. Y así cada día, así cada día, así cada día le preguntaba, decía: cuéntame, por favor, cuéntame más. Y cada día le pedían, cada vez que entraba el enfermero o la enfermera, el enfermo que estaba al lado de la puerta decía: por favor, yo quiero que me pasen. No es justo, tienen que pasarme a la ventana. Tienen que pasarme a la ventana. Yo también quiero ver por medio de la ventana. No es justo que solamente él esté viendo por la ventana las maravillas de la felicidad y todo el mundo pastoral que está por afuera. Yo también quiero, no es justo, no es justo, pásenme a mí. Y al final de cuentas, un día por la mañana, quien estaba en la ventana falleció. Entraron los médicos, entraron los enfermeros y el hombre que estaba al lado de la puerta dijo: bueno, entonces ahora sí, ya murió él, ahora sí tienen que pasarme al lado de la ventana, a la camilla al lado de la ventana. Y le pasaron a la camilla al lado de la ventana. Cuando, oh sorpresa, ¿qué fue lo que hizo? Lo primero que él hizo fue abrir la cortina y mirar lo que había por medio de la ventana. Y descubrió que abriendo la ventana y abriendo la cortina, lo único que había en la parte de afuera era una inmensa muralla de cemento. No había nada más que una muralla de cemento. ¿Qué aprendemos de esta historia? El enfermo que falleció decidió día tras día mirar ante esa muralla
un sinnúmero de probabilidades y de paisajes maravillosos. No es lo que miro, sino es cómo decido mirarlo, prácticamente. Como una madre que se esconde en un juego para que su hijo la busque, el creador oculta su luz infinita, hace tzimtzum. Tzimtzum, lo que nos dijo, la palabra que nos dijo Abigail, fue contraerse. Tzimtzum, se contrae. Se retira para crear un vacío. Esa muralla, el creador se retiró, pero le entregó un vacío donde la humanidad puede elegir libremente el bien. Dios busca un socio, no un esclavo. Y claro, a veces la muralla puede ser una muralla, a veces nos la viene más fácil, ¿ok? A veces en realidad en una habitación de hospital hay 2 ventanas y nos la va a ir más fácil. Pero es una paradoja, es una hipótesis en donde, discúlpenme, es mi hija que está en la casa de su amiga, perdón, Mayani. יש אפשרות שתדברי עם אבא מתוקה, כי אני באמצע שיעורים של בני נוח, זה 8:15. ואם לא, אני מסיימת עוד רבע שעה בערך, ואז אני אבוא לאסוף אותך. טוב, נו, אנחנו נדבר, ביי. תודה, מעייני, ביי. סליחה, perdón, ando media resfriada. Entonces el tzimtzum, hoy que se me escapa esta palabra, la contracción, el tzimtzum se retira para crear ese vacío donde la humanidad pueda elegir. ¿Y cómo empieza ese mecanismo de la fusión? Hay una voluntad divina que es el ideal, lo que es correcto, justo, sagrado, en teoría. El vacío es un mundo físico, es el escenario, es una situación diaria, puede ser caótica o puede ser moralmente neutra o puede ser moralmente desafiante, etcétera, etcétera, etcétera. La acción ética humana es la elección. El ser humano decide aplicar la moralidad divina usando su libre albedrío. Y el momento en el que la acción ética humana ingresa, pero para poder definir entre el bien y el mal, entre lo correcto o incorrecto, obviamente se necesita el estudio de la Torá, como 1001 veces lo digo en mis clases. Una vez actuando con una acción ética humana, la fusión, que es el puente, el cielo, Kadosh, y la tierra, Baruch, yo soy la tierra, se unen físicamente en este preciso instante. Del cosmos a la oficina. La fusión no ocurre en la cima de las montañas ni en las meditaciones aisladas. El laboratorio universal para conectar lo divino con lo terrenal es el mercado, el hogar, las finanzas y las relaciones humanas. Es decir que Kadosh, 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 Kadosh Baruch Hu, lo voy a encontrar en el mercado, en mi trabajo, en el día a día, en las vivencias aprendiendo de ellas. Fusión 1, el dominio propio. La verdadera libertad universal para los Bnei Noach requiere saber qué no consumir, qué no decir y qué impulsos frenar. La clave, cuando pones un límite ético a un instinto primario, a una fidelidad matrimonial, rechazo al chisme o control del enojo, tomas tu biología animal y la elevas a un propósito divino. Eso es Gdusha, eso es santidad en acción. El momento en el que yo estoy decidiendo controlar el enojo, controlar mis instintos de irme con la vecina o con el vecino, siendo fiel en el matrimonio,
Ahí en ese momento estoy elevando mi ser a la Gdusha. La fusión número 2 es la integridad en el comercio. El dinero y el comercio son constructos puramente materiales y a menudo despiadados. Tomen en cuenta que nosotros en este mundo podemos perder grandes amistades por cuestiones de dinero. El dinero es muy celoso, es muy, 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 muy celoso. Yo siempre digo que cuando uno quiere hacer negocios, tiene que rezar 10,000 veces que le vaya todo bien. Y si es con familiares o si es con amigos, más aún. Mi papá, que en paz descanse, era un hombre sabio. Él nos educó bajo muchos, muchos, muchos refranes. Y una de sus frases, yo recuerdo mucho, él me decía varias veces, Maya Orit, bueno, en esa época, Karina, decía Karina Elizabeth, si quieres perder un amigo, haz negocios con él. Me imagino que debe haber tenido bastantes problemas. Ahora, pero cuando los negocios son hechos con Bitajón Bashem, bajo las leyes y los preceptos de la Torá, es otro el cuento. Pues porque si no, ¿cómo nos lo van a explicar? Fíjense, mis hermanos judíos, todo el tiempo hacemos negocios entre judíos y van a preferir hacer negocios entre judíos, porque incluso el judío laico lleva como máquina magistral, como su DNA, su ADN, esos algoritmos de las frases de los abuelos y los bisabuelos que fueron transmitidos de generación a generación bajo las leyes de respeto y la ética del comerciante, que es un mundo muy, muy importante, ser claro, concreto, directo, nada de andar buscando y ser vivaracho, porque el vivaracho sale mal parado a final de cuentas. La clave, elegir no engañar a un cliente es una clave precisa. Usar pesos y medidas justas. Si voy a vender 1 kilo, entrego 1 kilo. Pagar a un empleado a tiempo no solo es buen comportamiento, es un acto de alquimia, es un acto de elevación, de convertir. Inyectas la justicia absoluta de Dios, Zekadosh, in deep índigo, es decir, en la profundidad, en la hoja de cálculo material. Baruch, Baruch, Baruch Hashem. Estamos uniendo a los dos. Y la fusión 3, empatía y justicia, que viene a ser la tzedakah, tzedakah. ¿Quién no sabe qué es la tzedakah? La tzedakah viene a ser... ¿cómo se dice en hebreo? Pero en español. איך אומרים? La justicia social, Maya. No, 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 no. Limosna איך no אומ- es caridad. es caridad. תודה רבה. צדקה. נכון, נכון, יפה, כי צדקה viene, צדקה שווה, vendría a ser שווה limosna. Limosna o diezmo. Recordé, porque dicen que es el 10, es el ajuz, el 10 ajuz. Betzedek, perdón, tzedek es igual a justicia. Y estamos hablando que aquí la hey nuevamente es la justicia con la abreviación del santo creador. Tzedakah, Hashem. Entonces,
ya de por sí hay ese mensaje en donde entendemos que dar caridad o mostrar compasión genuina te conviertes literalmente en las manos del creador en el mundo físico. Un billete físico se transforma espiritualmente en una energía espiritual. Y ahí cada uno puede decidir a quién da su limosna, a quién da su diezmo, a quién o sea, pueden decidir para apoyar a un libro que va a salir para los Bnei Noach, apoyar al jefe de la comunidad en Ecuador, en Quito o en Guayaquil, o a la vecina que le está faltando ayuda. ¿Por qué? No, cada uno decide su diezmo. Hoy gané $100, $10 es el diezmo. Hoy gané $1,000, $100 es el diezmo y $100, puchica, uno dice, wow, $100 es bastante plata ya. Estoy pensando, ¿no? Sí, me gané $1,000 en un buen negocio. Pero en realidad, ese diezmo, por medio de ese diezmo, el dinero simplemente es un va y viene. A la vecina que el marido se murió hace un mes y que no tiene para vivir y no tiene para alimentar a sus niños. Ayuda comunal. Niños que no tienen para estudiar, para sus útiles. O sea, ese diezmo, en lo poco que ganamos, en lo poco que, y bueno, ahí también hay leyes, ¿no? Dentro del diezmo, los hijos entran en el diezmo, también algún momento se hará clases también de qué es realmente los diezmos, ¿ok? Se dice que solo se debe dar el 10% dividido en todos los que uno quiera y el máximo debe ser el 20%. No, la verdad que ese 10, 20%, no me quiero meter en ese tema, Nancy Abigail. Yo, Maya Orit, personalmente con mi esposo, Shaish Murzikas, damos el 10% de nuestro total y siempre estamos viendo cómo ayudamos aquí, cómo ayudamos acá. Yo creo que a veces hasta doy de más, pero bueno, ya Hashem Yazorli, mientras puedo, ¿por qué no? Hay meses que tal vez no doy, que no está bien, pero claro, nosotros estamos apoyando mucho a lo que es la creación de Brit Olam, los libros que se tienen que imprimir, las clases, de mantener una oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, de lo que dicen los sabios, lo que queda en el bolsillo es el diezmo que se entregó. Lo demás pagamos renta, pagamos la gasolina, pagamos el alquiler, pagamos la luz, pagamos la comida, pagamos la vestimenta, pagamos, y lo que realmente se queda para nosotros, para darnos los gustitos, es lo que dimos en el diezmo. Eso está escrito en los libros sagrados. Estudiaremos en algún momento lo que es los diezmos. Por el momento no quiero ingresar demasiado en eso, pero básicamente es la idea. La ilusión de la vida secular, ¿ok? Bajo la ética universal no existe una división real entre lo espiritual y lo profano. Lo secular es simplemente materia prima esperando ser elevada. Una comida ingerida con gratitud, un contrato negociado con transparencia, una conversión difícil, pero llevada con respeto, una conversación, perdón, difícil, pero llevada con respeto. Todo es una oportunidad para la fusión, para unir lo sagrado con lo secular, para unir lo Kadosh con el Baruch, con esa unión. El ciclo de la elevación moral. Primero uno tiene que reconocer lo que es trascendente. Reconociendo lo que es trascendente, se debe saber que existe un estándar moral superior absoluto y esa es mi misión, conocer ese estándar moral superior, enfrentar esa fricción, vivir una situación mundana que pone a prueba tu ética,
aplicar el límite, darme mi límite, tomar la decisión correcta usando el libre albedrío, y una vez que tomé la decisión correcta usando el libre albedrío, logro manifestar lo divino. El acto físico se convierte en un santuario temporal y mi vida se convierte en un santuario. Soy oración en ese preciso momento. De nada me sirve leer y rezar todo el libro todos los días, Shacharit, Minja, Be'arvit, si mi vida no es una oración, si no estoy siendo una oración misma, convirtiendo el Kadosh y el Baruch en uno solo. Tú eres del santuario y aquí quiero hablar con ustedes, Beshahamti Betoham, en el Éxodo 25:8. Y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Este es el momento en que Dios le da instrucciones a Moisés en el monte Sinaí para que el pueblo de Israel contribuya con materiales, oro, plata, telas, etcétera, para construir el Mishkan, el tabernáculo móvil, es decir, un diezmo. Entregaron parte de sus pertenencias. Muchos comentaristas como Rashi o el Alshich destacan un detalle gramatical muy importante. El versículo no dice y habitaré en él, es decir, en el Mishkan, refiriéndose al edificio o a lo que estaban construyendo, el tabernáculo, el gran Betul. En el versículo dice, Beshahamti Betoham. Betoham, ya voy a escribirles en hebreo en nuestra página para que aprendan también. Es decir, y me asenté y habité dentro de ellos. Habité en ellos, dentro. Betoh es adentro de ellos. En la enseñanza espiritual de aquí se aprende que el objetivo final de Dios no es residir en una estructura física de madera y oro o con tremendos templos que se arman. Suficiente con que se reúnan en la casa de una compañera, de un compañero, una vez por semana, hagan una clase, den un diezmo para la comunidad, para que con ese diezmo logren adelantar la comunidad, ya sea con estudio, ya sea con ayuda al prójimo, a la misma comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes sabrán hacerlo, ustedes podrán hacerlo de lo que su corazón nazca, para ustedes mismos. Y luego de eso, Shahamti Betoham. Shahamti Betoham, ¿por qué es Betoham? Vamos a ver aquí. Betoh. Dentro de Betoham. Vamos a ver, esta y esta son las mismas letras en diferente forma visual. Pero es exactamente lo mismo dentro de ellos o ellas. Vemos que las tres primeras letras son exactamente lo mismo, es una raíz. Entonces me harán un santuario y yo habitaré en ellos. Yo habitaré no en el santuario, sino en aquellos que hagan el santuario por medio de lo que habíamos aprendido acá, por medio de lo que es con la contribución, el oro, la plata, las telas. Hoy en día no necesitamos entregar oro, platas, telas. Podemos hacer otro tipo de contribución que humanamente podamos hacerlo. Quien no tiene no está obligado, quien está atravesando problemas económicos, no tiene para comer, no tiene para pagar su sueldo, está sin trabajo, bla, 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 no necesita hacerlo.
no necesita hacerlo, tiene una, puede no hacerlo. Sin necesidad de milagros sobrenaturales, tu vida diaria, tu moralidad en el trabajo y tu integridad en casa son el verdadero templo. A través de tus acciones de ética te conviertes en el arquitecto final de la fusión entre el cielo y la tierra, entre Kadosh y entre Baruch. Hasta aquí nuestra última clase. Hasta aquí la clase. Entonces, Kadosh, Baruch vienen a ser la fusión de la representación de las fuerzas del Santo Creador. Eso es lo que nos convierte en soy oración, nuestros actos. No hay tantas personas, lastimosamente, también judíos, también gentiles, también Bnei Noach, rezan, ala, y después van y explotan bombas, explotan coches, hablan de matar a un pueblo entero. O gente que reza y son crueles consigo mismos, no se casan, no tienen hijos, o rezan y están saliendo del templo y empieza la chismosería y empieza la envidia, empieza la habladuría, empieza la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí básicamente lo que nosotros decimos es Beshahamti betoham. No importa cuánto uno puede rezar, podemos rezar, está bien, pero lo más importante, lo sagrado, Kadosh Kedoshim, es convertirme a mí en templo. Mi cuerpo es un templo, mi vida es un templo, mi moral y mi ética es un templo. Bezrat Hashem. Na'aseh v'natzliach. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Chicas, No, chicos. ninguna, todo claro, Mora. Muy hermosa la enseñanza. Gracias. Con amor, gente. Bueno, entonces siendo así, yo me despido. Voy a verle a mi nena que me llamó a decirle, ya me tienes que venir a recoger, mami. El papi no aparece. Buenas tardes. María Felisa Sarria, de donde sea que nos estés hablando. ¿Dónde se puede ver los videos anteriores? Puedes buscar en Facebook o en YouTube Bnei Noach. Jorge, tiene la palabra. Sí, Mora, sí, gracias. Se nos puede buscar en YouTube en la página Comunidad Brioland Ecuador. Ahí tenemos todos los videos desde el inicio de la clase de Soy Oración y también por Facebook, Ciudad Brioland Ecuador. Comunidad Brit Brioland Ecuador. Olam Ecuador. Ahí va. Ahí están todas las clases y Yocheved, las clases que hacemos contigo, no sé dónde las subes, si tienes algún lugar donde las subes. Yo las comparto en los grupos, Maya. De acuerdo. Bueno, entonces esas prácticamente Soy Oración, sabes dónde ver las clases con cariño y nos estamos viendo la semana que viene, gente. Un fuerte abrazo, que Hashem Yitbaraj nos ayude, Baruch Hashem, al cese de fuego, esperando que sea para un bien mejor. Baruch Hashem, que así. Amén. Bendiciones igualmente. Gracias por su bendición. Bendecida semana para todos. Gracias. Suerte, chao, Feliz semana. gente. Gracias. Gracias.